Ves Televisión. Amigos y amigas, en nuestro segmento de entrevistas tenemos el gusto de dialogar con la escritora y periodista Patricia Robalino, quien nos acompaña para dar su testimonio en referencia al lanzamiento de la obra El radioteatro en Quito 1940-1965. Gracias por esta entrevista, Pati. Gracias, Víctor Emilio. Bueno, para mí realmente es un gusto poder darles a conocer a todos ustedes este trabajo de investigación que la realizamos en conjunto con la periodista Miriam Félix hace prácticamente en 1984 y tuvimos como un periodo de 5 años de investigación. Es la época de oro del radioteatro de 1940 a 1965. Es una verdadera reliquia ya para nuestra época, que muy poco se practica el radioteatro, ¿no? Así es, pero yo pienso que en la actualidad con la tecnología, con los medios prácticamente no como eran los medios rudimentarios de aquella época, pues ahora se podrían hacer verdaderas obras de radioteatro. Pero ya remontándonos prácticamente a la investigación, nuestra idea fue investigar precisamente la historia del radioteatro, en base a ¿qué? A testimonios de los propios actores, directores, productores, sonidistas y técnicos de aquella época. El radioteatro prácticamente constituyó un medio de información y educativo que llegaba a todos los hogares, ya que la radio era el único prácticamente medio de comunicación porque todavía no existía televisión por esa época. Entonces prácticamente el radioteatro ocupó toda la audiencia, los auditorios en las emisoras. En aquella época existían la radio comercial, Radio Victoria, Radio Bolívar, Radio Nacional Espejo, Radio Gran Colombia, Radio Comercial, ya posteriormente en Radio Casa de la Cultura, Radio Nacional del Ecuador y Radio Católica se adaptaron algunas obras de radioteatro. Hay unos verdaderos referentes del radioteatro, ¿no? Por ejemplo, Calimán, Porfirio Carena, Chucho el Roto, son algunos referentes. ¿De cuáles te acuerdas tú? Y bueno, hacemos referencia esas a la obra, son algunas de las obras que tú has mencionado, como decías, Calimán. Porque también Chucho hay obras Roto. locales, ¿no? Sí, también se adaptaban obras de la literatura universal, ¿sí? Que las hizo Humberto Pérez Estrella, me parece que fue a la costa, me parece que fue Cumandá de Juan León Mera y también Quito a través de los siglos. Pero en esa época se adaptaron las obras El Conde de Luxemburgo, Leonardo Páez, que fue el iniciador del radioteatro por 1940, él fue uno de los que adaptó la obra de Herbert George Wells, La Guerra de los Mundos, ¿no? Que causó conmoción aquí en Quito porque incendiaron el diario El Comercio. Fue una obra totalmente realista. Lo hicieron aparecer así, suspendieron el programa que era, me acuerdo, era los domingos a las 9 de la noche, era el programa de los Benítez y Valencia, suspendieron para dar paso directamente, sin decir que era una obra de radioteatro, a la Guerra de los Mundos. Prácticamente los actores imitaban la voz del alcalde, del presidente, alertando a la población de que nos estaban atacando marcianos que habían descendido en Cotocollao, y que la fuerza pública estaba ahí para precisamente poder detener la euforia de estos marcianos que nos iban a atacar. Eso fue prácticamente una de las obras del radioteatro que marcó esa época, La Guerra de los Mundos, adaptada en Radio Quito por Leonardo Páez y trajo el libreto Antonio Luján, un argentino. Bueno, qué épocas aquellas, Pati, seguramente tú también la habrás vivido cuando la televisión no tenía el auge y peor las redes sociales que tienen ahora, y hacían pues volar la imaginación, ¿no? Este tipo de narraciones. Particularmente tú realizaste radioteatro. Sí, Pati. yo hice radioteatro en Ciespal, también en la Radio Casa de la Cuéntanos Cultura. esa experiencia. Ya, mira, yo hice radioteatro en la Casa de la Cultura porque empecé a trabajar ahí. Me acuerdo que hacíamos los libretos con Marco Vinicio Escalante, que ya falleció. ¿Cómo no? Y también en Ciespal hacían algunas producciones de radioteatro. Fue una experiencia realmente enriquecedora y fue parte de lo que nació ahí la idea de hacer primero la investigación que hicimos con Miriam Félix en la universidad, fue la tesis de grado, y luego decidimos hacerla libro. Hemos tenido todo el apoyo de la Casa de la Cultura, del presidente de la Casa de la Cultura, y para nosotros realmente poder presentar esta obra realmente es yo diría una emoción, y el haber logrado concretar precisamente ya plasmarlo a través de este libro, toda la historia no contada del radioteatro por aquella época.
Patricia, referentes del radioteatro en nuestro país, personajes sí, que se comentan en la obra. tenemos elencos, ¿no? Los elencos, por ejemplo, era Leo Rivas, era Álvaro Sanfélix, tenemos también a Hugo Bernel, a el mismo Leonardo Páez. En actores tenemos a René Torres, Dimitri, tenemos a Blanca Salazar, a Juan Felton, a Federico Terán, tenemos a América Chiriboga. Bueno, son un sinnúmero de actores, ¿no? Que pusieron en escena estas obras que cautivaban al oyente, porque imagínate, como no había en la televisión, ellos se reunían en las esquinas, con el vecino, en los almacenes para escuchar las obras que día a día se escenificaban. Mira, nos comentaban justo los actores de radioteatro de aquella época que para hacer una obra, por ejemplo en el caso de Leonardo Páez, tenía una capacidad creativa increíble, que él en una media hora hacía el libreto que justo unos 10 minutos antes ya iba a salir prácticamente en vivo, porque no había grabaciones, todo era en vivo, eran acompañados de orquestas, con violines, con pianos para lograr efectos y también, por ejemplo, los efectos. Sí. En el caso de hacer unos pasos del caballo, se utilizaban unos 2 cocos en el suelo, para asemejar un incendio se estrujaba un papel. Bueno, utilizaron, la verdad, cantidad de cosas, sonidos, guión, ambiente, sonido, música, fueron las características de la época del radioteatro, donde se llevaron adelante realmente y se seleccionaron obras que cautivaron a la audiencia. ¿Cuál es el esquema de la obra, Patricia? El esquema de la obra lo hemos dividido en 7 capítulos, ¿no? Primero hablamos sobre la historia de la radio, luego la radio en el Ecuador y en Quito, hablamos del teatro, luego el teatro, su historia, su desarrollo, luego ya prácticamente se lo llevó a la cabina de la radio y nació el radioteatro. Luego hablamos de la época de oro del radioteatro, 1940-1945, el radioteatro como recurso financiero y finalmente el radioteatro en la actualidad. Patricia, ¿hay futuro en el radioteatro en el país? Sí, yo estoy segura que sí. Todo es cuestión de motivar e incentivar. Yo sé que con el aparecimiento de la tecnología, sí, como que el género del radioteatro pasó a un segundo lugar, aparte los dueños de los medios de comunicación financieramente ya no les convenía, pero yo estoy segura de que sí, las nuevas generaciones, con la tecnología de punta que tenemos, con los sonidos, porque antes los sonidos eran rudimentarios, ahora tenemos grabados, podríamos realmente hacer verdaderas producciones. Bueno, tengo entendido que, por ejemplo, en Ciespal se hicieron algunas producciones de radioteatro. Aquí la Radio Casa de la Cultura, a partir de los 70, también hizo obras. Sé que la Radio Nuevo Tiempo actualmente está haciendo unos radioteatros precisamente dedicados a la juventud. Me parece que se llama El Tren del Pasado. Sí, es 92.1. 92.1. Entonces, yo pienso que el radioteatro como medio de educación, de información, realmente se convierte en una herramienta útil para los jóvenes, para niños, jóvenes y adultos, especialmente para la juventud, que pueda retomar este género, que podamos nosotros educarnos a través del entretenimiento, porque el radioteatro ha servido para eso, ¿no? También hay veces para que, por educar, ejemplo, ¿no? Claro, por ejemplo, en el colegio nos dan materias como lógica y ética, por decirte, o materias que son muy complicadas para el entendimiento del alumno. Con el radioteatro, entreteniendo, imagínate, podrías captar mucho mejor la atención del conocimiento de lo que quieres tú informar. Entonces, buscar elencos, gente preparada, pienso que sí lo hay. Aparte, buscar radioteatros de humor. Necesitamos en esta época de estrés, de tanta tensión, hacer producciones que un poco nos alegren la vida, ¿no? ¿Alguna especialización en la universidad? Pues ahora hay ya pues la especialidad de danza, que no la había, ya la han creado, quizás algo como esto también, ¿no? Claro, sí, imagínate. Porque es dramático también. Tenemos, que sí, podemos aprovechar fechas históricas, cívicas, mensajes para la salud. O sea, hay tantos temas que podemos abordar para poder precisamente llegar a la audiencia, a los sectores urbanos, rurales, especialmente en el campo donde no hay televisión. Entonces, imagínate poder educar incluso a la gente analfabeta, en el sentido, diríamos, de que no ha tenido la oportunidad de estudiar. A través del radioteatro uno puede educarles a la gente. Entonces, son herramientas de una manera entretenida, ¿no? Que se convierte en un instrumento de educación y de formación y orientación. De ahí el llamado también a las autoridades a apoyar estas iniciativas, ¿no? Sí, precisamente apoyar, que el Estado apoye estas iniciativas que son tan útiles para la juventud.
Patricia, es importante también conocer sobre tu trayectoria, qué otras obras, esa vocación por las letras y cómo no por el periodismo, la comunicación social. Bueno, en cuanto a mi trayectoria, yo prácticamente he trabajado aquí en la Casa de la Cultura durante ya 35 años. Me inicié en la radio como locutora, periodista, y luego pasé al Departamento de Comunicación Social en el que estoy actualmente. También he ocupado algunos cargos, he estado en la Unión Nacional de Periodistas, fui del Tribunal de Honor, también 2 veces miembro vocal del Colegio de Periodistas, 3 veces de la Confederación Nacional de Periodistas, también trabajé en el Colegio de Abogados, fui relacionadora pública, tuve pues algunas menciones de honor como ser la mejor estudiante del idioma inglés, me otorgaron una placa de honor en la Escuela Politécnica del Ejército, también una estatuilla, sí, la estatuilla Eloy Alfaro por parte de la Confederación Nacional de Periodistas, y bueno, he viajado también a otros países donde he podido estudiar, por ejemplo en el Instituto José Martí de Cuba, hice un curso, taller sobre comunicación para el desarrollo, y también estudié algo de internet. Y una voz de terciopelo. Sí, bueno, también, si me había olvidado, que he sido presentadora de eventos, he hecho cuñas comerciales, maestra de ceremonia, y bueno, en general aquí soy una gestora más de la Casa de la Cultura, al servicio de todos aquellos que necesiten promocionar sus actividades culturales. Muy bien, vamos a agradecerte, Patricia, con la invitación cordial este jueves 31 de enero, ¿a partir de qué horas, en qué salón? Sí, así es. Junto con Miriam Félix, que no pudo estar en este momento porque está en su programa radial, queremos hacerles la cordial invitación. Aquí está el libro, para que ustedes vengan el jueves 31 de enero a la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura a las 18:30 y puedan conocer más de cerca la historia del radioteatro plasmada en este libro con las 2 autoras. Gracias. Gracias a Patricia Robalino, está hecha la invitación entonces al lanzamiento de la obra El Radioteatro en Quito 1940-1965, a escenificarse el jueves 31 de enero a las 18:30 en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Éxitos y suerte, Patricia. Gracias. Ves Televisión.